versículo 43 al 51, amén. Siempre se lee con reverencia, con amor y con respeto a la palabra de Dios. Y dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Amén. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar nuestro rostro con reverencia y por amor al que nos llamó y nos salvó con sus actos y con su amor. Señor, gracias te doy por este día, por permitirme llegar a esta tu casa de oración. Yo te pido, Espíritu Santo, que sigas obrando en cada uno de mis hermanos y en mi propia familia. Quita toda distracción, quita todo enojo, toda ira, toda maldición. Rompe las cadenas que me esclavizan al pecado. Rompe, Señor, con todo aquello que no te guste o que no se amolde a tu propósito eterno. Y danos sabiduría celestial. Danos un entendimiento superior para poder entender y comprender lo que tú tienes que enseñarnos el día de hoy. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Wow, ¿verdad? Sorprendente lo que estamos viendo el día de hoy aquí en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 50. Nos habla, hermanos, de la soberanía de Dios, de quién es Cristo, quién es el Mesías del que se hablaba en el Antiguo Testamento. Hoy mucha gente no conoce a Cristo. Hoy mucha gente busca algo que los demás cuentan, pero nadie cuenta quién es Jesús. Hoy el tema de esta prédica es ven y ve. Así como Felipe le dijo a Natanael: ven y ve. Porque muchos hermanos van a poner excusas, van a poner pretextos, van a poner una infinidad de obstáculos para ir a Jesús. Es más, lo estamos viendo hoy en la iglesia. Son pocos, ¿verdad?, los que asisten. Son pocos los que van y adoran a Dios por lo que Él es, no por lo que pueden recibir o por lo que puede darles Dios, sino no tienen el tiempo ni tienen en su corazón el buscar a Dios por lo que Él es. Dice entonces el título: ven y ve, amigos contándoles a amigos. Y yo quiero empezar con esto, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a algún lugar? Y quiero poner más claro esto, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos han contado amigos, conocidos de lugares donde ven una comida riquísima? Puede estar hasta lejos de tu casa, ya sean unas tortas, ya sea el mejor pozole, ya sea la mejor barbacoa, la Biblia, y están esperando ansiosos sus amigos de llegar a tu casa y decirte: oye, ¿sabes qué? Encontré un lugar, ¿verdad?, donde preparan el mejor pozole,
donde puedes estar a gusto en compañía de tu familia y de tus niños y no pasa nada, es un lugar agradable. Y te cuentan y te hacen partícipe de eso, ¿verdad? Y tú oyes atento y te estás saboreando, te estás imaginando el lugar, te estás imaginando las mesas, te estás imaginando cada detalle de ese lugar. Y estás esperando con ansias que llegue el jueves para poder ir con tu familia y poder degustar lo que se está sirviendo en ese lugar. Poder disfrutar todo lo que se puede vivir en ese lugar. Y no vas solo, vas con tu familia. ¿Quieres experimentar lo que vistes en la cara y lo que vistes con tu amigo? ¿Sí o no? Así somos nosotros, porque nosotros primero tenemos que ver, tenemos que enamorarnos de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Y nuevamente, como dice el título, amigos contándoles amigos. Jesús en su soberanía, Él se presentaba de una y mil formas a personas que no daban nada por ellos, ¿verdad? Jesús veía lo que nosotros no podemos ver en la actualidad. Jesús veía lo que realmente tenía cada uno de nosotros en el corazón. Jesús sabía en dónde nosotros pasábamos el mayor tiempo del día. Jesús sabe de antemano cuáles son nuestros anhelos y cuáles son nuestros sueños. Y Él no está peleado con ellos. Él no está peleado. Lo que a Él le entristece, hermanos, es que no hagamos nada para seguir buscándolo, para seguir teniéndolo al lado de nosotros. Por eso es importante esta palabra: ven y ve. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Betsaida, hermanos, era un lugar que se dedicaba a la pesca. No era un lugar tan grande ni tan prominente, pero lo que notamos aquí, hermanos, es que en ese lugar Jesús había llegado. Jesús había empezado su ministerio después del bautizo con Juan, después de que fue llevado por el mismo Espíritu al desierto 40 días y 40 noches, y que vino después el tentador y tentó a nuestro Señor Jesús. Dice que Él soportó, Él aguantó y fue fortalecido por el Espíritu y fue traído nuevamente, ¿verdad? Dice que ya estaba en Galilea, pero quiso ir a Betsaida. Antes de llegar a este pasaje, nos comenta la Biblia, ¿verdad? Que ya Jesús ya tenía 4 seguidores. Ya había encontrado, después de ser bautizado por Juan, hubo 2 discípulos de Juan que oyeron que el mismo Juan el Bautista había dicho, mira, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ellos se quedaron asombrados y empezaron a seguir a Jesús. Dejaron a Juan, y Juan, te digo algo, no se sintió, no se entristeció, no se enojó porque lo estaban dejando sus discípulos, sino que dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo me disminuya para que Él crezca. Jesús lo vemos que cuando llega a un lugar, hermanos, transforma, aviva el corazón, regenera la mente, regenera los caminos y los sueños
de las personas que oyen íntimamente a Jesús. Vemos aquí a Andrés, hermano de Pedro. Andrés estaba pegado con Juan. Y cuando Andrés oyó a Juan decir, este es el Cordero, se encendió algo que no pudo describir en palabras, hermanos, y tuvo la necesidad de ir y darle las buenas nuevas a su hermano Pedro. Vemos a Jacobo, ¿verdad?, llamado Santiago, hermano de Juan también, que estaba con Juan el Bautista. Como ellos, hermanos, estando cerca, estando frente a Dios, frente a Jesús, se dieron cuenta que Él era el Hijo de Dios. Ellos no lo seguían por los milagros. Ellos, hermanos, como nosotros hoy en día, debemos estar sumergidos en la Biblia, en la palabra, reconocer los tiempos y reconocer lo que va a acontecer en estos días, porque la palabra de Dios no pasa. Porque la palabra de Dios, dijo Jesús, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a terminar la ley, yo vine a cumplir la ley. Y ni cielo ni tierra pasarán, dice, sin que se lleve a cabo cada palabra que está escrita en la Biblia. Por eso es importante, hermanos, que nosotros hagamos nuestra parte, que no tengamos miedo, ni frustración, ni envidia, ni temor de ir y decirle al que está a tu lado, y decirle al que vive a un lado, y decirle a aquel que te hizo mal, que Cristo es real. Cristo está vivo. ¿Cuántos dicen un amén? Entonces vemos que Felipe dice la palabra que también era de Betsaida. Entonces habrá conocido a Juan, habrá conocido a Pedro, habrá conocido a Andrés. Y como eran amigos y conocidos del mismo lugar, hermanos, tuvieron que tener pláticas cada vez que se veían. Tuvieron que entablar una conversación, así como nosotros lo hacemos el día de hoy. Ahí donde estamos, ahí donde vamos, al supermercado, a la tiendita de la esquina, a donde vayamos tenemos, y Dios sabe que tenemos que encontrarnos a alguien conocido. Tenemos que encontrarnos a alguien en nuestro camino. Y tenemos que contarles, hermanos, lo que hemos experimentado y lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Cómo Dios nos rescató cuando estábamos perdidos y no nos dábamos cuenta. Cuando estábamos extraviados y pensábamos que estábamos bien. Dice entonces, Felipe halló a Natanael, ¿verdad? Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, dice, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe, para poder concebir y para poder haber agarrado y creer en lo que Jesús decía, tuvo primero, antes de qué, de escudriñar la Escritura, de empaparse en la palabra, hermanos, de reconocer en cada momento y en cada paso que daba Jesús que Él era del que hablaban los profetas, que Él era la persona que hablaba Moisés en el Pentateuco. Si nosotros no leemos, si nosotros no conocemos la persona de Cristo, si nosotros no conocemos lo que Él es, ciertamente, hermanos, Jesús puede presentarse a nuestra vida el día de hoy y estar parados frente a nosotros y no nos damos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta, porque estamos persiguiendo algo que Cristo no es,
Estamos persiguiendo milagros, estamos persiguiendo sanidades, estamos persiguiendo panes, pescados, pero no estamos persiguiendo a Cristo. Nos estamos dejando guiar por gente o por palabras que no están escritas en la Biblia. Felipe, hermanos, escuchen bien lo que dijo. Halló a Natanael, porque yo creo que era su amigo, ¿verdad? En los otros 3 evangelios, hermano, vemos cómo son escritos y descritas las personalidades de los discípulos y siempre andaban de 2 en 2. Juan con su hermano Santiago, Andrés con Pedro y Felipe siempre se le pone con Bartolomé. Bartolomé, te quiero decir que no es nadie más que Natanael, es el mismo. Pero antes se le ponía el nombre de su padre. Bar quiere decir hijo. ¿Sí? Y Ptolomé era el nombre de su padre y ya unido es Bartolomé. Por eso muchos piensan que no se había escrito más de él, pero sí aparece en los otros evangelios, pero solamente por su apellido, Bartolomé. Vemos que él no se quedó con nada, Felipe. Él no tuvo miedo ni temor a la burla, ¿verdad? Que hubiera recibido de parte de Natanael. Él fue y le dijo: hey, Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Hemos hallado a aquel de los que los profetas hablaban, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe, hermanos, dijo una verdad a medias. Por eso la indiferencia de Natanael al escuchar que Jesús era el hijo de Dios, pero escuchar que era hijo de José el carpintero. Estaba diciendo verdades a medias. Sí. Y de Nazaret. Natanael, hermanos, era un estudioso de la ley también, tanto como Felipe. Por eso llevaban charlas y por eso hablaban sin errores. Pero aquí había 2 inconsistencias, hermanos. Cuando Felipe le presentó a Jesús como Dios a Natanael. Uno fue que era hijo de José, y 2, que él era de Nazaret. Decía su palabra, dice la palabra en Miqueas 5:2. Escuchen bien. Dice: Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será mi Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya estaban diciendo de dónde iba a venir el Mesías, de Belén. Pero aquí Felipe decía que venía de Nazaret. Por eso Natanael se quedó: bueno, algo bueno saldrá de Nazaret. Muchas veces, tanto en el pasado como en la actualidad, hermanos, siempre va a haber envidias y va a haber celo de las personas o regiones que están al lado tuyo. Siempre va a haber. Cómo te desenvuelves, cómo Dios te usa o cómo Dios te bendice, siempre va a haber envidias. Nadie va a creer en ti. Así pasaba con el pueblo de Natanael, que era Caná y Nazaret. Natanael pensaba que su ciudad y su pueblo era mejor que el pueblo de Nazaret. Por eso decía: ¿cómo puede salir algo de ese pueblo? Muchos van a decir: ¿cómo vas a creer que va a salir algo de esta iglesia? ¿Cómo vas a poder creer que vas a poder hacer tú algo en ese lugar? ¿Cómo vas a creer que tú vas a hacer algo en aquel lugar o si te mueves? Siempre va a haber problemas. Siempre va a haber alguien que no crea lo que Dios está haciendo.
dice que Dios usa a lo vil y despreciado. Él usa lo que otros no usan. ¿Para qué? Para que se vea, para que se vea su poder, hermanos. Dice Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo a Felipe. Y nosotros hoy en día, hermanos, cuando vamos a evangelizar y cuando vamos a presentar a Jesús como el único Señor y Salvador, vemos también excusas como esta. No es el tiempo. Espera, ¿quién es Jesús? Yo creo que hay Dios, pero yo me he puesto bien, yo soy bueno, yo no tomo, yo no fumo, yo no ando haciendo cosas malas. Y dejan a un lado a Dios. Cuando Jesús, ¿verdad?, llega y te habla, hermanos, cuando Jesús llega a tu encuentro, tu anterior manera de vivir queda disuelta, queda abolida. Ya no podemos estar igual, ya no podemos seguir caminando en mentiras, en engaños, en murmuraciones, porque ha llegado Cristo, que es la luz del mundo. Amén. Cristo es el que nos está libertando del conformismo. Cristo nos está libertando, hermanos, de nuestra mentalidad y nos está haciendo libres para, así como Felipe, ir y decirle al que está extraviado, al que está en el mundo: ven y ve. No te voy a decir yo cómo es Cristo, sino que Él mismo te va a hablar. Él mismo va a redefinir tu corazón. Él mismo va a transformar tu mente. Él mismo va a hacer la obra en ti. Porque así, hermanos, Cristo salió una vez a mi encuentro y ya no fui el mismo. Sigo cometiendo errores, sigo, pero ahí está Jesús al lado para levantarme las veces que sea necesario, siempre y cuando, como decía Jesús, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque los días son malos, porque no podemos perder más tiempo, no podemos perder minutos, hermanos, que pueden ser de salvación para nuestros amigos, nuestros hijos, nuestra familia. Juan muestra 4 maneras de venir a Cristo. Juan hoy nos está presentando 4 maneras de venir a Cristo. La primera que les dije, ¿verdad? Y si quieren nos vamos más adelante del versículo, de los versículos que leímos, en el mismo capítulo 1, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Aquí Juan nos dice que Andrés vino a Jesús por la predicación de Juan. Cuando Juan les dijo: este es el Cordero de Dios, tuvo que escuchar primero y tuvo que escudriñar las escrituras para ver y comprender por qué decía Juan que este es el Cordero de Dios. Porque si nosotros decimos Cordero, ¿verdad?, y no tienes nociones de la palabra, vas a decir que son corderos de animales. Pero Dios es más que eso, amén. Entonces, una forma o una manera de venir a Cristo es por la predicación, hermanos, por medio de la palabra, amén. Lo más interesante de este capítulo, hermanos, de estos versículos, dice que oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Le oyeron hablar a Jesús, pero también Jesús no se le escapa nada.
porque dice que él vio que lo seguían. Y enseguida él les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscas tú, hermano, en Jesús? ¿Qué buscas en Jesús? Por eso es necesaria esa pregunta que les hizo a ellos: ¿qué buscáis? ¿Me oyeron? ¿Me estás siguiendo a mí? ¿Que no me conoces? ¿Qué buscas? ¿Buscas tu propio beneficio? ¿Buscas tus propios sueños? ¿Buscas tus propios objetivos? ¿O estás buscando lo que yo tengo para ti? ¿Estás buscando lo que yo tengo para ti, hermano? ¿Estaremos buscando eso de Jesús? ¿O estaremos buscando lo propio? Por eso le dicen ellos: ¿dónde moras? Y les dijo Jesús: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. La otra forma, hermanos, de venir a Jesús es por el testimonio del hermano. Andrés, hermanos, cuando oyó hablar a Juan el Bautista y cuando oyó hablar a Jesús, él no reparó, él no pensó, él se fue corriendo con Pedro, con Simón su hermano, y le contó todo aquello que había escuchado y todo aquello que él había visto. Y entonces Simón también se interesó en el Señor. Él quería ver con sus propios ojos. ¿Tú qué estás esperando a ver, hermano? ¿Estás esperando ver un milagro hoy, teniendo a Jesús en tu corazón? ¿Estás esperando los peces o estás esperando esa palabra que te dé vida? ¿Qué estás esperando? La otra manera de venir a Jesús dice que es: Felipe vino a Jesús como un resultado de un llamado directo de Jesús. Él venía y dice: hey, sígueme. Pero para esto, hermanos, este Felipe ya había escuchado y ya había conocido a Jesús por medio de ¿quién? De Andrés y de Pedro, porque eran de la misma ciudad, eran del mismo pueblo. Por eso cuando vino Jesús a su encuentro le dijo: sígueme. Y él no reparó, porque él conoció que efectivamente él era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Amén. ¿Tú conoces a Jesús, hermano? ¿Conoces a Jesús? Te hago esta pregunta: ¿y tú cómo viniste a Cristo Jesús? ¿Cómo viniste? ¿Te acuerdas? ¿Te salió el encuentro? ¿Te lo dijo un amigo? Porque yo creo que ha sido un amigo, porque ¿quién se iba a interesar en ti sino un amigo, verdad? Te hablaron de Jesús y tú creíste que Él podía solucionar y quitar tus problemas. Amén. Así hizo Felipe. Felipe creyó. Felipe, hermanos, la Biblia está llena de historia, pero llena de verdad. Tenemos que escudriñar la Escritura. Cuando Cristo murió, cuando Cristo fue sepultado y al tercer día Él resucitó, hermanos, dice que las mujeres, María, muchas Marías, fueron a la sepultura y que vieron la piedra removida y empezaron a llorar, empezaron a entristecerse, empezaron a agobiarse, empezaron a gritar a los guardias: ¿dónde está el cuerpo? Denos el cuerpo para darle sepultura. Todos estaban tristes, desolados. Dice que entonces Jesús se les apareció y les dijo: aquí estoy, ¿verdad? Vemos cómo Jesús, dice Lucas 23,
24 me parece, versículo 13, que iban dos hombres camino a Saúl, ¿ah? Y que iban platicando entre ellos y estaban debatiendo de aquel hombre que se decía Dios y fue crucificado y fue muerto, y estaban tristes, estaban desanimados. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos estado desanimados por algo? Que no se han dado las cosas como tú quisieras, que hay otras cosas que te han salido mal, que te has enfermado, ¿verdad? Aún cuando te has cuidado. Y estamos tristes, estamos agobiados, estamos desanimados, frustrados. Y es en esos momentos, hermano, cuando Jesús llega a tu vida. Es cuando Jesús está caminando al lado tuyo. Y es el mismo Jesús el que te va a fortalecer y el que te va a recordar lo que es necesario que Cristo padeciera por nosotros. Es necesario padecer, hermanos. Es necesario sufrir, sí es necesario sufrir para poder crecer y para poder depender más de Dios. Jesús mismo le dijo a estos dos hombres: ¿acaso no conocen lo que estaba escrito? Que era necesario que el Hijo del hombre padeciera, pero después que Él regresara al tercer día. Y ellos comprendieron, ¿verdad? Les fueron abiertos sus ojos, hermano, porque creyeron en lo que le habían ellos escuchado de un amigo. Ellos, como nosotros, no fue casualidad y no fue porque queríamos nosotros buscar a Cristo. Vino alguien y nos habló de Él, nos enamoró, sentimos algo que no nos dejaba en paz, sentimos algo que estaba llenando el vacío y la carencia que habíamos nosotros sufrido por mucho tiempo. Fuimos llamados por el propio Jesús. Dice que cuando Natanael empezó a decirle: ¿de Nazaret puede salir algo?, Felipe no entró en controversia, no entró en dimes y diretes, no entró en polémica. Él solo le dijo: ven y ve. Ven y ve. Porque muchas veces, hermanos, no es por nuestra palabra que vamos a ganar a las personas, es por nuestro testimonio, por cómo caminemos y cómo actuemos aún cuando no estemos en la iglesia. Es necesario, hermanos, ser precursores del renuevo. Es necesario que empecemos a evangelizar nuevamente. Es necesario que nos interesemos en nuestra familia. ¿Cuántas de nuestras familias no han venido a los pies de Cristo? ¿Cuántos de nuestros amigos siguen sufriendo en alguna adicción o en algún vicio? ¿Cuántos de nuestros amigos están enfermos hoy? Enfermos a lo mejor no de una enfermedad, sino enfermos de recuerdos, enfermos de carencias de su niñez, enfermos del pasado, enfermos de que no les han salido las cosas bien. ¿Cuántos amigos tenemos? ¿Cuántos conocidos tenemos que estén pasando esa situación? ¿Y qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos ha dado? El Espíritu Santo, hermano, su tarea, lo que está haciendo hoy en la actualidad, lo que está haciendo hoy en este mundo, es la de consolarnos, la de fortalecernos y la de guiarnos, no a nuestros sueños, no a nuestras metas, sino llevarnos a cada uno de nosotros a la presencia de Dios, a la presencia de Cristo. Él nos da sabiduría para comprender lo que es necesario tener. Y no es necesario tener dinero,
No es necesario tener recursos para poder trabajar en el reino. Tú puedes trabajar para Dios y Dios va a suplir, y el Espíritu Santo te va a fortalecer, y el Espíritu Santo te va a dar sabiduría para que hables de Cristo, no para que hables otras cosas, no para que pidas sueños o quieras riquezas. No, el Espíritu Santo está aquí para fortalecernos como lo fortaleció a Cristo en el desierto. El Espíritu Santo está aquí para darnos fortaleza en los tiempos de angustia. El Espíritu Santo está aquí para liberarnos de lo que el mundo nos quiere tener prisioneros, como Pablo. Pero es necesario, hermanos, arrepentirnos, conocer a Cristo principalmente, y que Cristo sea nuestra meta. Por eso Jesús le dijo a Natanael cuando venía a su encuentro, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Wow, imagínate que el propio Jesús te diga eso cuando te ve. Que el Espíritu Santo redarguye el corazón de las personas a donde te encuentres y les diga: hey, espérense, Él es un verdadero israelita, en Él no hay engaño, no hay mentira, está limpio. Tengan cuidado con lo que hablan, tengan cuidado con lo que dicen, tengan cuidado cómo se conducen con Él. ¿Por qué habrá dicho Jesús esto? ¿Por qué habrá dicho Jesús esto acerca de Natanael? Con estas palabras, hermano, Cristo quiso decir que Natanael no era falso, engañoso o traidor. Él era transparente, sincero y honesto. ¿Cuántos conocemos así? Sinceros, honestos y transparentes. Que no busquen algo diferente a lo que te dicen, que no quieran sacar provecho de las situaciones. Pero sin embargo hubo uno de los discípulos que era así, Natanael. En él no hay error. ¿Por qué no hay error, hermano? ¿Por qué no hay engaño en él? Porque él conocía las Escrituras, él conocía el Antiguo Testamento, él conocía de lo que se hablaba y lo que se esperaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperaba al Mesías, esperaba al libertador, esperaba a su rey. Por eso a él no lo podían engañar. Por eso cuando vino Felipe y le dijo: hemos visto, hemos escuchado lo que los profetas y el Antiguo Testamento hablaban acerca de él. Él se llama Jesús, Natanael. Jesús se llama, y es hijo de José, el carpintero, y viene de Nazaret. Imagínate tú que estudies la Biblia, hermano, y venga una persona y te hable cosas que no están escritas en la Biblia. Ahora muchos vemos que dicen amén a lo que sea. El pastor o el predicador habla un chiste y amén, habla una vivencia de él y amén. Pero cuando tocan las Escrituras, hermano, cuando tocan la personalidad de Cristo, no se escucha un amén. Cuando lees un pasaje de la Biblia y terminas, no escuchas un amén. Porque no creen. Porque tienen los ojos cerrados todavía. Porque tienen los oídos tapados todavía. Porque el mundo los está haciendo a su imagen. Porque el mundo le está diciendo: esto no es correcto, mira esto, porque Dios es amor, porque Dios nos gusta, porque Dios es el otro. Natanael, por eso le dijo a Felipe: ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Él conocía que de donde iba a venir el Mesías tenía que ser de Belén. Felipe dijo verdad a medias. Por eso Natanael no estaba del todo satisfecho, hermano. Entonces, para Jesús, Natanael era transparente, sincero y honesto. Y con estas actitudes, hermanos, tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero, íntegro.
En vez de pedir, darle al Señor. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y la higuera aquí, hermanos, es el lugar donde tú y yo estamos en la presencia de Dios. Es el lugar que hemos usado en nuestra casa, en lo íntimo, en donde pasamos horas, minutos o el día completo meditando la palabra y hablando con Cristo. Es lo que estaba haciendo Natanael en ese momento que dice Jesús que lo vio debajo de una higuera, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Cristo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra para conocer quién es Cristo, hermano, hermana? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Qué hermoso es que Dios sea omnisciente, que todo lo sepa, que sea omnipresente, porque no hay lugar donde Él no esté con nosotros. Así podemos estar fuera de tu casa, fuera de Acapulco, en cualquier lugar, hermanos, encarcelado, encerrado. Cristo está contigo. Cristo está atento a lo que tú estás haciendo. A Dios no se le escapa nada. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ya ven, hermanos, cómo cuando Dios viene, cuando Dios habla, transforma. De lo que no conocías, llegas a conocer, porque el Espíritu Santo te capacita, porque el Espíritu Santo te enseña y te da entendimiento. Antes Natanael no sabía ni quién era Jesús, y ahora aquí lo vemos en este versículo que dice Rabí, lo llama maestro ahora, y después le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Porque no hay nadie, hermanos, aquí que pueda saber lo que tú has hecho, al menos que tú se lo digas. No hay nadie que pueda saber qué estás pensando, porque ni el enemigo puede saber tus pensamientos. Solamente Dios. Y le dijo: tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Cuando Cristo viene, hermanos, Él nos capacita, Él nos renueva, nos regenera, pero también, hermanos, nos da un consuelo, nos alienta a seguir, porque sabe que el camino que hemos escogido es el angosto, ¿verdad? Va a ser difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere que llegues a la meta. El mundo te va a empezar, si antes no tenías problemas, ahora van a empezar a tener problemas. Van a tener divisiones, van a tener contiendas en casa. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que llegues con Cristo. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué le habrá dicho esto Jesús? Te digo algo, porque era el pasaje, muchos dicen que era el pasaje que estaba leyendo Natanael en Génesis, cuando Jacob se acostó en la tierra y tuvo una visión de una escalera. Por eso Jesús le dijo: iba a haber ángeles subiendo y bajando. Pero escuchen bien, y descienden, dice, sobre el Hijo del Hombre. Es necesario, hermanos, que para que tú tengas bendición, para que ángeles vengan y suban y bajen, hermanos, primeramente tienes que poner a Jesús en el centro de tu vida, porque Él es el medio por el cual fluye la palabra y la bendición del Padre hacia nosotros. No hay nadie, no hay otro intermediario más.
El Espíritu Santo está aquí, hermanos, no para hacer su obra de Él, sino para hacer la obra de Cristo Jesús. Para llevarnos a todos a la persona de Cristo. Él no está buscando lo propio del Espíritu Santo. Él no está haciendo cosas nuevas o añadiendo palabras. Él está llevándonos a la personalidad de Cristo. Él nos está capacitando, nos está liberando, nos está fortaleciendo en estos momentos de angustia, en estos momentos de temor, en estos momentos de la pandemia, en estos momentos de que no hay trabajo, en estos momentos que tenemos problemas en casa. Él nos está fortaleciendo para que hoy en día estemos hoy aquí en la casa de Dios. Porque de otra forma estuviéramos acostados todavía en la cama. Estuviéramos todavía con nuestra enfermedad acostados, sin hacer nada. Pero el Espíritu Santo es el que hace la obra tan perfecta para darte el entendimiento, para fortalecer tu espíritu y para que puedas venir a oír la palabra, a oír más acerca de Cristo. Natanael dice, vino a Jesús al vencer los prejuicios personales mediante un encuentro personal con Jesús. Cuando tú estás viniendo, hermano, a la iglesia, ¿por qué estás viniendo? ¿Para pasar momentos con los miembros? ¿Porque no hay nada en la tele? ¿Porque estás haciendo tiempo para de aquí a las 4 irte a otro lado? ¿O le estás dando el valor que debe tener Jesús? Juan nos mostró 4 maneras de venir a Cristo y los volvemos a retomar. 1, por la predicación, hermanos. 2, por el testimonio de aquel que viene a decirnos de Él. 3, como resultado de un llamado directo de Jesús. Y 4, al vencer nuestros prejuicios, al vencer nuestra mentalidad, ¿verdad? De que somos buenos, no necesitamos nada. Tenemos que quitarnos eso, porque no hay ninguno bueno aquí en la tierra. No hay nadie perfecto, hermanos. Todos hemos cometido pecado y seguimos cometiendo pecados, hermanos. No hay pecados grandes ni pecados chicos. Pecado es dejar de hacer la voluntad de Dios. Le decían en una ocasión a Jesús, cuando estaba enseñando en una multitud, y le dijeron, Jesús, maestro, allá afuera está tu mamá, allá afuera están tus hermanos, quieren hablar contigo. Y Jesús seguía y le volvieron a decir, Señor, allá afuera está tu mamá, están tus hermanos, quieren hablar contigo. Y Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad y guardan los mandamientos de mi Padre. Esos son nuestros hermanos. No le puedo decir hermano a aquel que no está haciendo la voluntad de Dios. No le puedo yo decir hermano a aquel que está dejando las ovejas del redil. Yo no puedo decirle hermano a aquel que no está hablando de nuestro Padre, sino que está hablando cosas que no son conforme a la palabra. Tenemos que discernir, pero también tenemos que escudriñar, como Felipe, como Natanael y como los demás discípulos que estuvieron antes que nosotros. Pablo, hermanos, Pablo era un fariseo, hermano. Era alguien que estaba metido, era un doctor de la ley. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, hermanos, dejó todo lo que sabía por la excelencia de la sabiduría del cielo. Ya no hablaba lo que él tenía, ya no hablaba de su persona, ya no hablaba nada de él. Ahora dice que se disponía a hablar de Cristo, de aquel que fue crucificado, de aquel que fue resucitado, de aquel que hizo todo por nosotros. Ya no hablaba de nada más. Pedro y todos los discípulos, hermanos, hablaban de Cristo. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro trabajo, hablar de Cristo, no hablar de mí, no hablar de lo que yo hice hace 4 años, 5 años. Podemos tomar ejemplos, pero si esos ejemplos no llegan a Cristo, de nada nos va a servir.
Los ejemplos que usemos deben de llevar la ventaja de llevar al hermano o al inconverso a la personalidad de Cristo. Amén. En Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hoy yo te invito a testificar de Cristo. Hoy yo te invito que ahí donde estés, no es necesario que te vayas hasta el centro, no es necesario que te vayas a fuera de Acapulco. En tu círculo tienes que testificar, hermano. Porque dice la misma palabra que cubre una infinidad de pecados, aquel que hace que se devuelva un pecador de sus pecados. ¿Qué estamos haciendo con aquellos que han pecado, hermanos? Cristo no excluye. Cristo no hace a un lado, Cristo incluye. Cristo suma. ¿Qué estamos haciendo con aquellos que nos hicieron mal? Sí, es difícil hacerlo por nuestra propia voluntad. Es difícil perdonar, ¿verdad? Pero cuando está Cristo y ponemos a Cristo, hermanos, tenemos que soltar las cargas para poder caminar. Tenemos que soltar las cargas para poder recibir nuevas fuerzas y nuevas cosas de parte de Dios. Y no estoy hablando de cosas materiales, yo te estoy hablando de cosas espirituales, que es mejor, hermano. Cosas espirituales que te van a poder servir en un futuro, tanto a ti como a tus hijos. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración para decirle al Señor Jesús que queremos